La prison de Junquera Fluerzas applique de Mont à decidiria su futuro. Junper Catalunya dit qu'investira l'idée de Esquerra seria aceptar el article 155. La décision adoptada este viernes por el Tribunal Supremo de mantenir en la cárcel a l'ex-vicepresidorial Junquera Fluerzas la presión sobre Carlos Puigdemont para que después la incognita que ha venido alimentando sobre si regresará o no a Catalunya para ser investido presidente de la Generalitat. El independentismo sostiene de la noche de las elecciones que Puigdemont es su candidato para recuperar el cargo y reclamar la confianza del Parlament, pero sigue sin saber de qué manera piensan hacerlo realidad. La libertad provisional de Oriol Junquera rechazada por el Tribunal Supremo podría haber activado el plan B del independentismo, que defiende en público Gabriel Rufián, diputado de en el Congreso, y en privado otro dirigente de este partido. Es decir, en ausencia de Puigdemont, Junquera podría aspirar a la presidencia. El argumento para defender esa alternativa es que ante la huida del expresidente, la candidatura del ex-vicepresidente tendría sentido al ser el número 2 del gobierno destituido y teniendo en cuenta que solo dos escaños separan a los republicanos de Junper Catalunya, 32 frente a 34. La noche del jueves, hora antes de que se conociera la decisión del Supremo y ante la posibilidad de que Junquera recobrara la libertad, Junper Catalunya hizo público un comunicado en el que descartaba de res la candidatura a la Generalitat del líder republicano y dejaba en evidencia la tensión interna del secesionismo. Solo existe un plan, restituir al presidente Puigdemont y al gobierno legítimo. Cualquier otro plan sería dar por bueno el golpe de estado de Rajoy y no respetar el resultado de las elecciones. La candidatura de Puigdemont aseguraba en otro apartado que solo tiene un plan, que investir a Puigdemont, y que cualquier otro plan es aceptar el artículo 155 de la Constitución, todo un dardo a las hipótesis barajada por si Junquera quedaba libre. Ese escenario no se ha producido por el momento y la decisión de la Sala de Apelación del Supremo vuelve a trasladar el foco político sobre el expresidente y sobre que hará antes del 31 d'enero, fecha máxima en la que debe celebrarse la primera sesión del debate de investidura. Es cierto que hasta entonces queda un mundo y que el independentismo pasará su primer examen el día 17. En esa fecha se ha de constituir el Parlament y deberá haberse despejado para entonces el enigma sobre que harán los 8 diputados huidos o encarcelados. Es decir, si renuncian a su éxtasis por la lista para conservar la mayoría independentista surgida de las elecciones o si la mesa de edad que se forma en la constitución del Parlament, cuando independentista de su miembro, se inventa una treta para que los diputados deleguen el voto, aunque no lo permita el reglamento de la Cámara al no tratarse de ausencia por maternidad, paternidad o baja laboral. Para el día 17, además, el juez instructor del caso, Pablo Llarena, tendría que haber resuelto también la petición que presentará la próxima semana Oriol Junquera reclamando de nuevo su libertad, el traslado a una prisión catalana y que se le deja acudir a la sesión de constitución del Parlament y al resto de pleno de la Cámara catalana.
a la espera de despejareza incognita, la potion la tient Puigdemont, que prometió en campana sur Griso a Catalunya si su candidatura ganada las elecciones para restituir el gobierno legítimo, el que procedió y que fut destituido por Mariano Rajoy al día siguiente a la proclamation de la independencia. El expresidente Sindar Pista de sus intenciones y se limitó a cargar contra los just por mantener en la cárcel a Junqueras. El auto del Tribunal Supremo y un escándalo que es sentir vergüenza actual que demócrata con un mínimo sentido de la justicia, escribió en Twitter, donde hace poco había dicho también que los cuatro líderes independentistas que están en prisión ya no son presos políticos, sino reneurs. Este miércoles, Puigdemont dejó otro alambique de un mensaje en Instagram, mientras ella camino seguiremos caminando. Confiamos en vosotros y no nos falaste. Ahora no toca a nosotros. Esta cadena de confianza y la garancia más grande para la República Catalana. Los mensajes contradictorios del secessionismo. El independentismo acudió en lista separada a las elecciones y no día en que no muestra su disparidad de planteamiento, ya no solo entre los partidos que lo componen, sino incluso en los mensajes que transmite una misma formación. Así, el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, volvió a insistir en su filano se barraja a otra hipótesis que investir a Carles Puigdemont cuando Juncker Catalunya contre su propuesta exacta. De esta manera, intentaba acalar al diputado en el Congreso Gabriel Rufián, quien el juez declaró en la puerta del Tribunal Supremo Oriol Junqueras era el plan B si palabra Puigdemont. Et una cosa de sentido común, argumentó el parlamentario, que reiteró su frase de que Catalunya no pudo tener un presidente por Skype. Réunion. También desde Juncker Catalunya se transmiten mensajes contradictorios que revelan la falta de una estrategia definida de la formación. Así, el coordinador de los diputados y senador del PDK, Jordi Xuclà, cuestionó que el Parlamento pueda constituirse y elegir a la mesa sin la presencia de todos los diputados electos, 8 de los cuales están vivos o en prisión en la actualidad. Solo se puede afrontar la constitución del Parlamento y el debate de investidura si todos los diputados electos pueden participar en esto de un momento parlamentario importante. La candidatura, sin embargo, d'abord hecho que el próximo día 17 se constituirá la mesa, un hecho que considera prioritario tant el comunicado difundido la noche del jueves y que esta tendrá mayoría independentista. La lista de Puigdemont anuncia que s'están celebrando reunión discreta con Esquerra Republicana, con la CUP y que también se reunirán con Catalunya en Comú Podem, porque todas esas fuerzas forman parte del bloque democrático y anti-155. Juncker Catalunya se muestra convencida de que habrá acuerdo ya que la consecuencia de los resultados electorales de esta elección, y la no aceptación del 155, sin duda es la investidura de Puigdemont.
bien este mar de especulazioni propuesta, l'Assemblea Nacional Catalana sugirió ayé un gobierno catalan mixto, en calla uno consejero sin carteraído, en Bruselasio trotan el interior front de lo diverso departamento. Y la propuesta que lanzó el secretario general de la entidad independentista, Enric Blan, en una entrevista en Onda Vasca, quien admitió que una de la clave sobre el nuevo gobierno es cómo puede producirse una investidura depuis demain. En ese sentido, reconoció que la situación sería muy diferente si je ne craque das en libertad.